Bienvenidos a la tutoría de carbohidratos, la parte 1. ¿Qué son carbohidratos? Son biomoléculas que cumplen las siguientes características. Son hidrofílicas, están hechas fundamentalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno y son capaces de polimerizarse. Aquí en la imagen podemos ver pues las fuentes más comunes que tenemos de carbohidratos en la alimentación, bueno, más que todo humanos. Y aquí les doy un ejemplo de este polisacárido que se llama glucógeno. Entonces, repito, los carbohidratos son hidrofílicos, o sea, se disuelven fácilmente en agua, están hechos fundamentalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno, o sea, no estrictamente, solo fundamentalmente, pero en algunos casos hay carbohidratos que pueden poseer elementos adicionales a estos, pero los fundamentales son estos tres: carbono, hidrógeno y oxígeno. Y son capaces de polimerizarse. Como vimos en la tutoría de introducción a bioquímica, polimerización es cuando se crea una cadena larga a partir de unidades pequeñas llamadas monómeros. Ahora, funciones principales de los carbohidratos: producir energía, comunicación intercelular y brindar estructura a los tejidos. Pues los carbohidratos, esta función de producir energía es la que más se da en los animales y creo que en la mayoría de los seres vivientes. Pero también sirven para comunicación intercelular. A intercelular me refiero de célula a célula. Y también sirven para brindar estructura a los tejidos, que más adelante vamos a ver cuáles son esos carbohidratos que funcionan para brindar estructura. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Eh, Sencillamente se clasifican según su cantidad de monómeros. Están los monosacáridos, que son pues un solo monómero. Están los disacáridos, que ya es una unión de dos monosacáridos. Están los oligosacáridos, que son una unión de 4 a 10 monosacáridos. Y finalmente están los polisacáridos, que es una cadena de más de 10 monosacáridos. Aquí en este ejemplo, este es glucosa, es un monosacárido y es el carbohidrato que más vamos a ver a través de toda la bioquímica y muy posiblemente en, su vida profesional, si se dedican a clínica. Tenemos este disacárido que se llama lactosa, es el azúcar de la leche. Tenemos este trisacárido que se llama maltotriosa, que pues lo vemos en el tema de digestión de carbohidratos. Y tenemos este polisacárido que se llama celulosa, que es característico de las plantas y algas. Vamos a ver ahora monosacáridos. Son los carbohidratos más simples, que por ende no pueden ser hidrolizados a otro carbohidrato más simple todavía. Hidrolizado se refiere a que no pueden ser partidos, básicamente, no pueden ser partidos a otra molécula más sencilla y que sigan siendo monosacáridos. Hidrólisis, pues, es un tipo de reacción que se ve bastante en bioquímica. Como un repaso de química orgánica, una hidrólisis es una reacción es una reacción donde
una molécula se rompe en dos moléculas utilizando H2O, utilizando agua. Bueno, los monosacáridos consisten en una cadena de carbonos con grupos OH, H y en la punta de esa cadena un aldehído o una cetona. Veamos aquí en glucosa tenemos la cadena pues de 6 carbonos. Entonces vemos que los 5 carbonos de aquí, cada uno tiene un grupo OH y un grupo hidrógeno, un hidrógeno, a excepción del último, que como es el de la punta final, tiene 2 hidrógenos. Y vemos que pues en la cima, el carbono 1 tiene un grupo aldehído. Tiene un aldehído, como explica el párrafo. Consisten en una cadena de carbonos con grupos OH, H y en la punta, un aldehído o una cetona. En el caso, bueno, aquí no puse un ejemplo de un monosacárido que tuviera una cetona en el carbono de la punta, pero más adelante vamos a ver un ejemplo como ese. Aquí también pongo otro monosacárido que se llama ribosa. Este es de 5 carbonos y vemos que también cumple lo que explica el párrafo, que un monosacárido consiste en una cadena con prácticamente en un polialcohol, sería el término más corto, en un polialcohol con un grupo aldehído o un grupo cetona en la punta. Ahora, casi cada monosacárido posee una forma lineal y una forma cíclica. Ambas formas son interconvertibles. Aquí en este ejemplo, aquí que tenemos glucosa, estas dos moléculas que se ven en la imagen, ambas son glucosa. Esta es su forma lineal y esta es su forma cíclica o su forma ciclada. Son la misma molécula, solo que en diferente forma. Estas formas son interconvertibles. Por ejemplo, yo tengo un poco de glucosa en agua, ¿verdad? Entonces, esa glucosa que esté disuelta en agua, porque recuerden que los carbohidratos son hidrofílicos, son hidrosolubles, pues esa glucosa va a estar en un estado de interconversión entre su forma lineal y su forma cíclica. Pero más adelante voy a entrar a detalle sobre eso. Ahora, formas de representar a los monosacáridos. Primero tenemos la fórmula esquelética, que esto es lo que nos enseñan en química orgánica. La fórmula esquelética pues no se usa mucho en bioquímica. Aquí pongo como ejemplo glucosa en su forma lineal y en su forma cíclica. Después tenemos la proyección de Fischer. La proyección de Fischer se usa más que todo cuando vamos a escribir, cuando vamos a dibujar un monosacárido en su forma lineal. Entonces aquí tenemos glucosa en su forma lineal y aquí tenemos glucosa en su forma ciclada. Esto dibujado de acuerdo. Esto en una proyección de Fischer, dibujado de esta forma. Y después tenemos la proyección de Haworth, que esta se usa más que todo cuando vamos a dibujar ya un monosacárido en su forma ciclada. Entonces aquí tenemos glucosa lineal y aquí tenemos glucosa ciclada. Esto en una proyección de Haworth. Entonces, la proyección de Fischer y la proyección de Haworth son las dos formas de dibujar monosacáridos que utilizamos en bioquímica. Para que quede claro, aquí, esto de aquí con esto de aquí, espero que puedan ver bien el mouse, y esto de aquí
son la misma molécula, son glucosa lineal, solo que representada de distinta manera. Igual, esto de aquí que está circulando el cursor, esto de aquí y esto de aquí son la misma molécula, son glucosa ciclada, solo que representada de distinta manera. ¿Cómo se clasifican los monosacáridos? Se pueden clasificar de tres maneras: según el número de carbonos que poseen, según el grupo funcional principal, sea un aldehído o cetona, y según la derivación de la molécula. Voy a explicar cada uno a detalle para que se entienda. Entonces, se pueden clasificar de tres maneras los monosacáridos. Esta clasificación solo es para monosacáridos, no para carbohidratos en general. Según el número de carbonos que poseen, según el grupo funcional principal y según la derivación de la molécula. Entonces, primero, ¿cómo los clasificamos según el número de carbonos? Es sencillo. Triosas cuando son 3 carbonos, tetrosas cuando son 4 carbonos, pentosas cuando son 5 carbonos, hexosas cuando son 6 carbonos y heptulosas cuando son 7 carbonos. Aquí en esta imagen pues muestro que todos estos de aquí son monosacáridos que tienen distinto número de carbonos. Este es gliceraldehído, esta es ribosa y esta es glucosa. Si cuentan los carbonos, pues se van a dar cuenta que esta es una triosa, esta es una pentosa y esta es una hexosa. Pues, yendo a ejemplos más específicos, la triosa más importante, esta molécula la vamos a ver bastante la van a ver bastante en bioquímica 2, cuando ya vean más a detalle lo que es el metabolismo. Este es gliceraldehído 3-fosfato, es una triosa. Entre las pentosas más importantes tenemos, las más importantes son ribosa y desoxirribosa. Estas pues son las del ADN y el ARN. Y después tenemos, pongo estas dos hexosas como ejemplo, son yo creo que las más abundantes en el organismo animal, que son la glucosa y la fructosa. Y también tenemos esta otra hexosa que se llama galactosa, que más adelante vamos a ver cuál es su importancia. Ahora, ¿cómo se clasifican los monosacáridos según su grupo funcional principal? Se clasifican como aldosas o como cetosas. Y es simple. Si en la punta el grupo funcional principal, también llamado el grupo funcional principal como tal, pero en realidad es el grupo de la punta, ¿verdad? Es el grupo cuando lo dibujamos en una proyección de Fisher, es el grupo funcional que está en la punta de la molécula. Si es un aldehído, pues es una aldosa. Si es una cetona, pues se le llama una cetosa. Y así de sencillo es. Entonces, en este caso aquí tenemos glucosa. Como ya vimos, la glucosa es una hexosa, porque tiene 6 carbonos. Y vemos que tiene este grupo aldehído en la punta, entonces es una aldosa. Entonces, por eso se dice que la glucosa es una aldohexosa. Es una aldosa y es una hexosa, es una aldohexosa. Y aquí tenemos como ejemplo fructosa. Fructosa también es una hexosa, pero a diferencia de glucosa, en la punta lo que tiene es un grupo cetona. Entonces es una cetosa. Entonces, así de sencillo. ¿Cómo se clasifican los monosacáridos según su grupo funcional? Pues nos vamos a ver a la punta de la molécula y nos fijamos si tienen una aldosa, perdón, si tienen un grupo aldehído o si tienen un grupo cetona. Si tienen un grupo aldehído es una aldosa y si tienen un grupo cetona es una cetosa. Y
Esto influye en la forma en la que se vayan a ciclar y pues más adelante voy a entrar a detalle en eso. Ahora, cuando se habla de hexosas, a la forma ciclada de una aldosa se le llama piranosa y a la forma ciclada de una cetosa se le llama furanosa. Es, bueno, justo lo que les acabo de decir, que el grupo funcional de la punta define qué forma va a tener la molécula cuando se cicle, en caso de que estemos hablando de hexosas. Entonces, tenemos lo que es una piranosa y lo que es una furanosa. Piranosa es cuando es una aldosa ciclada y furanosa es cuando es una cetosa ciclada. Repito, si yo tengo una aldosa como ser glucosa, a su forma ciclada se le va a llamar piranosa. Por el simple hecho de ser una aldosa, ya se le llama piranosa a su forma ciclada. Y o sea, estructuralmente, pues la forma que tiene es un hexágono. Mientras que en una cetosa, cuando se cicla, forma a la estructura que se forma se le llama furanosa. Es visualmente diferente. La piranosa es un hexágono, la furanosa es un pentágono. Entonces, a la glucosa ciclada se le llama glucopiranosa. A la galactosa ciclada se le llama galactopiranosa. Y a la fructosa ciclada se le llama fructofuranosa. Aquí pues, espero que puedan entender un poco mejor a lo que me refiero con estas imágenes que puse aquí. No había mencionado, no lo había mencionado antes, pero galactosa, así como glucosa, galactosa también es una aldosa. Por ende, cuando se cicle la galactosa, lo que va a formar es una piranosa. Ahora, tercera clasificación, según la derivación de la molécula. ¿Cómo se clasifican los monosacáridos según la derivación de la molécula? Se dividen, o mejor dicho, pueden ser o azúcares simples o monosacáridos derivados. Azúcares simples son monosacáridos que cada carbono perfectamente, además de hidrógenos, posee un OH, a excepción del grupo aldehído o el grupo cetónico. Básicamente son los que siguen este patrón de aquí, ¿verdad? Aquí vemos glucosa y aquí tenemos galactosa. Son los que siguen este patrón normal. Tenemos, cada carbono tiene un grupo alcohol, un grupo OH, a excepción de la punta, que pues es el grupo funcional principal. Ahora, cuando hablamos de monosacáridos derivados, ya no siguen este patrón normal. Carecen de un grupo funcional del patrón normal o tienen un grupo funcional diferente al patrón normal. Por ejemplo, glucosamina y N-acetilglucosamina. O sea, vemos, a ver, carbono 6, un grupo alcohol, carbono 5, un grupo alcohol, carbono 4, un grupo alcohol, carbono 3, un grupo alcohol. Aquí todo normal, pero de repente vamos al carbono 2 y vemos que tiene un grupo amino. Este grupo amino, este hidrógeno, perdón, este nitrógeno, esto ya no es del patrón normal que vemos en las azúcares simples. Entonces, este ya es un monosacárido derivado. Igual con N-acetilglucosamina, que aquí tiene un grupo N-acetil. Las azúcares simples tienen una fórmula molecular definida. O sea, todas las azúcares simples van a seguir esta fórmula. En la fórmula N es igual al número de carbonos. O sea, por ejemplo, si tenemos una pentosa que sea un azúcar simple, o sea, una pentosa, estoy hablando de que tiene 5 carbonos. Entonces, si tiene 5 carbonos, esa azúcar simple significa que va a tener 5 átomos de oxígeno y va a tener 10 átomos de hidrógeno. Por ende, todas las hexosas que sean azúcares simples tendrán la misma fórmula molecular, así como todas las pentosas
y todas las triosas que sean azúcares simples. Pero para que lo entiendan un poco mejor, usemos este ejemplo. Aquí les puse 3 hexosas que son azúcares simples. Entonces, cuenten cuánto cada una de estas moléculas, saquen la fórmula molecular, cuenten cuántos átomos de cada uno tiene glucosa, galactosa y fructosa. Pónganle pausa al video. Y pues al final se van a dar cuenta que todas tienen la misma fórmula molecular, C6H12O6. Ahora, aquí les puse los monosacáridos derivados más importantes. Tenemos azúcares fosforiladas como ser gliceraldehído 3-fosfato, que ya les había hablado un poco de esta molécula unas diapositivas atrás. Tenemos las desoxiazúcares como ser desoxirribosa, que también ya les había hablado de que este es ese es componente del ADN. Tenemos aminoazúcares como ser N-acetilglucosamina. Más adelante vamos a ver la importancia de esta molécula. Tenemos ácidos urónicos como ser el ácido glucurónico. Si vemos, esto es básicamente glucosa, pero en el penúltimo carbono vemos que tiene un ácido carboxílico, un grupo ácido carboxílico, un grupo carboxil. Y tenemos combinaciones de grupos, ¿verdad? Como ser ácido N-acetilneuramínico, que también se le llama ácido siálico. Más adelante también vamos a ver qué importancia tiene este monosacárido derivado cuando veamos lípidos. Ahora, una de las características principales de los monosacáridos es que tienen estereoisomería. ¿Qué es estereoisomería? Bueno, primero que todo, recordemos qué es isomería. Isomería es cuando tenemos dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero son estructuralmente diferentes. Eso como repaso de química orgánica, ¿verdad? Cuando tenemos el caso específico de la estereoisomería, que es un tipo de isomería. La estereoisomería, también llamada isomería óptica, es el tipo de isomería que tiene que ver con las diferentes posiciones que puede tener un grupo funcional en el mismo carbono. La definición es un poco complicada, pero voy a explicar más a detalle para que se entienda. A ese carbono que dota de isomería a una molécula se le llama carbono quiral. Un carbono es quiral cuando tiene 4 grupos diferentes. Para que se entienda un poco mejor, miremos este ejemplo de aquí. En esta molécula, este carbono, bueno, que es el único carbono de la molécula, este carbono tiene 4 grupos funcionales diferentes. Tiene un grupo cloruro, un grupo bromuro, un hidrógeno y un grupo fluoruro. Entonces, este carbono es quiral porque tiene 4 grupos funcionales diferentes. Y por ende, esta molécula, con tan solo tener un carbono quiral, ya presenta estereoisomería. Entonces, si le ponemos un espejo a esta molécula, ¿verdad? Si esta molécula mira su reflejo, ya lo que se va a ver es una molécula diferente. Y para que entiendan mejor por qué, démosle vuelta. Si la rotamos de manera de que quede desde la misma forma en la que estamos viendo esta molécula de aquí, nos vamos a dar cuenta que esta molécula con esta molécula son diferentes, no son exactamente la misma, son estereoisómeros. ¿Por qué? Miren en dónde está el fluoruro. En esta molécula aquí está el fluoruro en esta posición, mientras que en esta posición lo que está es el cloruro. Mientras que en esta molécula aquí está el fluoruro y en su reflejo lo que está aquí es el cloruro. Entonces, si vemos, son muy parecidas, pero son estereoisómeros, no son 100% iguales.
Veamos, por ejemplo, esta molécula de aquí. ¿Será que esta molécula tiene estereoisomería? Pues no. ¿Por qué no? Porque bueno, esta molécula solo tiene un carbono. Si vemos, este carbono no tiene 4 grupos funcionales diferentes. Entonces, no es quiral. Si vemos en 3 hidrógenos y un oxígeno, o sea, con tan solo ya tener un solo grupo funcional que se repita, ya no es quiral. En el contexto de la bioquímica hay 3 tipos de estereoisomería. Bueno, aquí más que todo en el contexto de monosacáridos, ¿verdad? Tenemos diastomería, enantiomería y anomería. Repito, cuando hablamos de monosacáridos tenemos 3 tipos de estereoisomería. Tenemos diastomería, enantiomería y anomería. Yo sé que son nombres un poco raros de pronunciar y mucho más raros de memorizar, pero voy a explicar cada una. A ver si la explicación lo vuelve un poco más fácil. Cuando haya 2 azúcares simples que caigan en la misma clasificación según la cantidad de carbonos y según el grupo funcional, son estereoisómeros. Específicamente son diastómeros uno del otro. Este párrafo yo sé que revienta un poco la cabeza, pero dice que cuando tenemos 2 azúcares simples, okay, recordemos, hay 3 formas de clasificar a los monosacáridos. Entonces, cuando son 2 azúcares simples, cuando caen en la misma clasificación según su grupo funcional y cuando caen en la misma clasificación según la cantidad de carbonos, entonces serán diastómeros uno del otro. Tal vez con el ejemplo se entiende un poco mejor. En el caso de glucosa y galactosa. Glucosa y galactosa ambas son azúcares simples. Ambas caen en la misma clasificación según la cantidad de carbonos, porque como vemos, ambas son hexosas, ambas tienen 6 carbonos y según la cantidad, perdón, según el grupo funcional también caen en la misma clasificación. Ambas son aldosas, ambas tienen un aldehído como grupo funcional principal. Entonces cumplen los requisitos para ser diastómeros uno del otro. O sea, glucosa y galactosa son estereoisómeros, específicamente son diastómeros. Y la única diferencia entre glucosa y galactosa básicamente es en el carbono 4, la posición del OH. Todas estas aldohexosas que están aquí, que son azúcares simples, todos estos son estereoisómeros, todos estos son diastómeros uno del otro. No se preocupen por aprendérselos, porque aquí solo glucosa, galactosa y, bueno, solo estos dos son importantes. Glucosa y galactosa, ¿verdad? No se preocupen por aprenderse todo lo que está en la imagen. Ahora, cuando hablamos de monosacáridos, también cada uno tendrá una forma dextro-rotativa y una forma levo-rotativa. Una es el espejo de la otra, y el término para denominarlas es enantiómeros. O sea que cada monosacárido, sea glucosa, sea galactosa, sea fructosa, sea gliceraldehído, cada monosacárido tendrá una forma dextrorrotativa y una forma levorrotativa. Veamos aquí tenemos glucosa, ¿verdad? Si a glucosa le ponemos un espejo, vamos a tener una molécula diferente. Porque pues es un monosacárido, presenta estereoisomería. Entonces, al reflejo de glucosa, ese reflejo es su enantiómero. Entonces tenemos, según el enantiómero que tienen, así se les llama, D-glucosa y L-glucosa, o D-fructosa y L-fructosa.
o por ejemplo D-galactosa y L-galactosa. Pero cuando hablamos de seres vivientes, el, el enantiómero dextrorotativo es el que es utilizado por el organismo y es el que es sintetizado también por el organismo. Ahora, para explicar el tercer tipo de estereoisomería en monosacáridos, primero voy a explicar qué es el carbono anomérico. El carbono anomérico es básicamente el carbono que tendrá, es el carbono que tendrá el, el carbonilo. El carbonilo es el doble enlace que se está teniendo con el oxígeno, ¿verdad? Sea en un aldehído o en una cetona. El carbono anomérico se caracteriza porque cuando un monosacárido está en su forma lineal, el carbono anomérico es aquiral, o sea que no es quiral. Mientras que cuando ese monosacárido se cicla, el carbono anomérico se vuelve quiral. Entonces, para planteárselos un poco más sencillo, ese es el carbono anomérico. En el caso de glucosa, que es el que tengo aquí arriba, el carbono anomérico es el carbono 1. En el caso de fructosa, el carbono anomérico es el carbono 2. Entonces, en su forma lineal, este carbono es aquiral. Este carbono no cumple con tener cuatro grupos funcionales diferentes. Pero cuando se ciclan vemos que sí, que aquí tiene un oxígeno, aquí tiene bueno, la cadena, aquí tiene un hidrógeno y aquí tiene un alcohol, un alcohol. Entonces, este carbono es el carbono anomérico. Este carbono, antes, cuando la molécula estaba en su forma lineal, este carbono era aquiral y se vuelve quiral cuando la molécula se cicla. Igual en fructosa, vemos que cuando se cicla el carbono 2 se vuelve quiral. Entonces el carbono 2 es el carbono anomérico. Entonces, en base a esto, ocurre que tenemos dos estereoisómeros diferentes según la posición de los grupos funcionales en ese carbono anomérico. O sea, por este carbono de aquí, por este carbono anomérico es que cuando se cicle, en el caso de la glucosa, cuando se haga glucopiranosa, va a tener dos estereoisómeros diferentes según la posición de los grupos que tenga este carbono anomérico. Igual en fructosa. Cuando fructosa se cicle a fructofuranosa, el carbono anomérico se va a volver quiral y va, según la posición de sus grupos funcionales, van a haber dos estereoisómeros diferentes. O mejor dicho, dos anómeros diferentes. Cuando un monosacárido se cicla, pues, bueno, lo que acabo de decir, ¿verdad? Lo que dice en el párrafo, se les llama anómeros. Anómeros a esos dos estereoisómeros diferentes que se crean. Tenemos, bueno, se les llama alfa o beta. Así se les denomina. Se les denomina alfa o beta. En el caso de glucopiranosa, cuando es alfa es cuando los grupos OH del carbono 4 con el carbono 1 están alineados. O sea, ubiquémonos, ¿verdad? Carbono 1, carbono 4. Vemos que el grupo OH está alineado. Entonces, este es el anómero alfa. El anómero alfa. Este símbolo de aquí significa alfa. Por ende, a esta molécula se le va a llamar alfa de glucopiranosa. Mientras que cuando entre el carbono 1 y el carbono 4 el grupo alcohol no está alineado, pues será el anómero beta. Y bueno, en fructosa cambia un poco. Cuando tenemos fructofuranosa, el carbono, en este caso este es el carbono 2 y este es el carbono 4, ¿verdad? Cuando entre el carbono 2 y el carbono 4
bueno, ¿cómo les explico esto? Cuando están alineados, cuando la cadena está alineada, cuando bueno, eso sería que un grupo metil, no, perdón, un grupo metanol. Cuando este grupo funcional de aquí, que es el carbono con alcohol, está alineado, fíjense bien en la posición de mi cursor, esto será el anómero alfa. Mientras que cuando está desalineado, miren bien la posición de mi cursor, cuando está desalineado ese grupo metanol, será el anómero beta. Por eso esta molécula se llama alfa de fructofuranosa y esta molécula de aquí se llama beta de fructofuranosa. Pues aquí les recomiendo que estudien bien estas dos imágenes, que se aprendan bien cuál es la diferencia entre un anómero alfa y un anómero beta. Es importante cuando pasemos a ver polisacáridos. Ok, ahora voy a explicar bien de lo que yo hablaba antes de la interconversión. Al agregar varias moléculas de una aldohexosa a un medio acuoso, o sea, a agua, la molécula entrará a un estado de interconversión entre su forma lineal y entre ambos anómeros de su forma ciclada. Es decir, entrará a un equilibrio de estarse ciclando y regresando a su forma normal, y luego ciclarse y luego regresar a su forma normal, y así va a estar en ese equilibrio. Y al fenómeno como tal se le llama mutarrotación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos glucosa, ¿verdad? Si echamos un poco de glucosa a un vaso con agua, esto va a comenzar a pasar, esto va a comenzar a ocurrir, va a estar en este estado de interconversión entre convertirse a beta de glucopianosa y luego volverse a convertir a glucosa lineal y luego convertirse a alfa de glucopiranosa y luego convertirse a glucosa lineal otra vez, y así va a estar en esa interconversión. Pues aquí como un resumen de estereoisomería en monosacáridos, recordemos que un diastómero es cuando son dos azúcares simples que caen en la misma clasificación según su número de carbonos y según según su grupo funcional principal. Por ejemplo, fructosa y tagatosa. Ambos son azúcares simples, ambos son hexosas y ambos son cetosas. Entonces, por ende, cumplen el requisito para ser diastómeros. Y efectivamente, si observan con claridad, la única diferencia entre fructosa y tagatosa es en el carbono 4. Ahora vamos a enantiómeros. Un enantiómero es básicamente el espejo de la molécula como tal. O sea, si de galactosa le ponemos un espejo, lo que sea en el espejo va a ser L-galactosa. Y la anomería, ¿verdad? Que este ejemplo de estereoisomería se presenta cuando se ciclan los monosacáridos. Ahora vamos a hablar ya de los monosacáridos más importantes. Primero que todo tenemos glucosa, que es el más importante de todos. Es la molécula principal generadora de energía para todo tejido vivo. Estamos hablando de animales, de plantas, de bacterias, de hongos, todo, ¿verdad? Todos usan glucosa para generar energía a nivel celular. Es la única fuente de energía para eritrocitos y células del cerebro. Es componente de importantes polisacáridos como ser celulosa y almidón. Se almacena en tejido de hígado y de músculo en forma del polisacárido glucógeno. Okay. La glucosa se almacena en forma, no como glucosa, sino que, por así decirlo, se aglomeran varias moléculas de glucosa y forman esta molécula llamada glucógeno. Y de esa forma se puede almacenar en hígado o en músculo. Es precursor de varios monosacáridos derivados, como ser
ácido glucurónico y N-acetilglucosamina. O sea que a partir de la glucosa salen un montón de monosacáridos derivados. Ahora, la glucosa, pues, la fuente más común de glucosa que vamos a ver en la naturaleza o en nuestra cocina es la miel. La miel es prácticamente glucosa con agua. Tiene algunos otros componentes que eso también va a depender de lo que tengan las abejas que hicieron esa miel en su ambiente. Pero sí, generalmente solo es eso, la glucosa, la miel, perdón. La miel es glucosa con agua. Y de hecho, sí se usa a veces como tratamiento cuando tenemos animales en estado de anorexia que necesitan energía. Les damos miel. Ahora, rutas metabólicas más relevantes de la glucosa. Bueno, primero que todo, recordemos lo que es una ruta metabólica. Recuerden el ejemplo que di, que el metabolismo es como el libro de recetas y una ruta metabólica es una receta específica de ese libro. Entonces, ¿cuáles son las rutas metabólicas más relevantes de la glucosa? Primero que todo tenemos la glucólisis, que es el rompimiento oxidativo de la glucosa para obtener energía. O sea, recuerden cómo mencioné que la glucosa es la molécula principal generadora de energía para todo tejido vivo. Pues por medio de la glucólisis es que se obtiene energía a partir de la glucosa. Tenemos gluconeogénesis, que esto se da en animales. Es la síntesis de glucosa a partir de no carbohidratos en el organismo. O sea, nuestro cuerpo sintetiza glucosa. O sea, hablando de nosotros los mamíferos y en general de otros animales. Sintetiza glucosa, pues es capaz de sintetizar glucosa a partir de moléculas que no sean carbohidratos. A ese proceso se le llama gluconeogénesis. También tenemos la ruta de la pentosa fosfato, que esta es la conversión de glucosa a ribosa para la síntesis de nucleótidos. Que como recordarán, ribosa es componente del ARN. Entonces, lo que hace el cuerpo de los animales para obtener ribosa es que agarra glucosa y la convierte a ribosa. Esto específicamente ocurre en el hígado, estas dos rutas metabólicas, gluconeogénesis y ruta de la pentosa fosfato. Ahora, ciclación de la glucosa. La ciclación de la glucosa es una reacción intramolecular. A intramolecular se refiere a que ocurre dentro de la molécula como tal. A esta reacción se le llama formación de hemiacetal. Esto a todos los profesores, por alguna razón, les encanta preguntar eso. Entonces, por eso se los pongo. Entonces, ¿cómo ciclamos? Bueno, ¿cómo dibujamos? Aquí hay una guía, una pequeña guía sobre cómo dibujar a la glucosa ciclada, ¿verdad? Tenemos a la glucosa lineal, que la teníamos parada y la derribamos hacia la derecha y nos queda esto. Y después vamos haciendo la forma hexagonal. Aquí pues esta es glucosa lineal todavía aquí es lineal, aquí sigue siendo lineal, solo que en una proyección de Hayward. Y aquí ya vemos pues cómo se convierte sea a su anómero alfa o a su anómero beta. Les recomiendo que estudien bien esta imagen para entender cómo dibujar glucosa lineal y cómo dibujar glucosa ciclada. Galactosa es componente del disacárido característico de la leche llamado lactosa, que entonces galactosa es componente de lactosa. O sea, recordemos que entre los componentes principales de la leche está la lactosa y que también es la causa de que muchas personas sean intolerantes a la leche. Que al ser ingerida, cuando nosotros ingerimos galactosa,
O sea, la galactosa del alimento, por ejemplo, tomamos leche, ¿verdad? Entonces, en el hígado puede ser convertida a glucosa por la enzima epimerasa. Recordemos que una enzima es una molécula catalizadora de una reacción. O sea, epimerasa permite esa reacción de que glucosa se convierta a galactosa en el hígado. Es precursora del monosacárido derivado N-acetilgalactosamina. O sea que de la galactosa también obtenemos un monosacárido derivado que se llama N-acetilgalactosamina. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos polisacáridos. Bueno, dije veamos 2 veces, valga la redundancia. Fructosa. Es el azúcar principal de las frutas y es más dulce que la glucosa. Puede ser utilizada para obtener energía en hígado y en espermatozoides. Se incorpora en la glucólisis para poder generar energía y sus niveles en sangre no son tan significativos, mientras que los de glucosa sí. También es componente del disacárido sacarosa, el cual es el azúcar de caña. Cuando veamos disacáridos, pues voy a explicar más a detalle la sacarosa. Pero sí, la fructosa pues es el azúcar de las frutas. Si nosotros le sentimos sabor dulce a una fruta es por la fructosa. Ahora, ¿a qué se refiere esto de que se incorpora en la glucólisis para poder generar energía? Recordemos que la glucólisis es el rompimiento oxidativo de glucosa para poder obtener energía. Entonces, fructosa se puede colar a esa reacción, a esa ruta metabólica y hacer lo mismo que hace la glucosa, romperse oxidativamente para obtener energía. Solo que fructosa se usa más que todo en hígado y en espermatozoides. O sea, las células del hígado y los espermatozoides son las células que más utilizan, casi las únicas que utilizan fructosa. Entonces, se podría decir que fructosa es como el primo de la glucosa. Cumple la misma función que la glucosa, pero en menor cantidad. Ahora también les encargo que estudien bien esta imagen que explica cómo se cicla la fructosa. Bueno, aquí no puse cómo se derivaba, pero aquí pues es igual que con la ciclación de la glucosa, que tenemos la forma lineal y la derivamos o la acostamos hacia la derecha y después dándole la forma pentagonal. Aquí tenemos beta de fructofuranosa y aquí tenemos alfa de fructofuranosa. Ahora, a la ciclación de la fructosa le llamamos formación de hemicetal. A la ciclación de la glucosa le llamábamos, bueno, voy a regresar a esa diapositiva. A la ciclación de la glucosa, a esa reacción le llamábamos formación de hemiacetal. Entonces, a la ciclación de la fructosa le llamamos formación de hemicetal. ¿Por qué les pongo esto en la presentación? Porque a los profesores les encanta preguntar eso por alguna razón. Y pues aquí les dejo el cuestionario. Y eso sería todo para la parte 1 de carbohidratos.